Buenas alumnos, mi nombre es Guido, soy ayudante alumno de la Cátedra 2 de Histología y Inmunología y este es el sexto práctico que corresponde a tejido nervioso y a órganos de los sentidos. En el día de hoy vamos a dar cerebro teñido con la técnica hematoxilina eosina, pero antes de comenzar quiero hacer una pequeña introducción de qué es el cerebro. Como ustedes saben, el cerebro es un órgano que forma parte del encéfalo y se encuentra dentro de la bóveda craneal, ¿sí? Y es un órgano muy importante que interviene en funciones tanto del movimiento como del habla, la memoria, procesa información que recibe desde el exterior y del mismo cuerpo, entre muchas otras funciones. Nosotros histológicamente lo vamos a dividir en dos zonas bien definidas. Una, como podemos ver acá en esta microfotografía, en realidad no vamos a observar muy bien porque es muy pequeña, pero podemos observar una zona que es periférica, ¿sí? Porque sabemos que este es un órgano macizo que corresponde a la corteza cerebral o a la sustancia gris, y una zona más central que corresponde a la médula o sustancia blanca que vamos a ver en mayor detalle. Este es un pequeño esquema de un corte coronal del cerebro en donde podemos diferenciar más o menos esto que nombré más atrás. Esta parte periférica corresponde a lo que es sustancia gris o corteza cerebral. Ven que se encuentra un poco más de color rosado intenso. Y esta parte más pálida corresponde a la médula cerebral, ¿sí? O sustancia blanca, que es central. Acuérdense que este es un órgano macizo y lo vamos a describir desde afuera hacia adentro. Vamos a observar los tres aumentos típicos de la histología, que en el 4x lo que quiero que observemos es que un recorrido pequeño del preparado en donde veamos su forma, cómo se dispone, cuál es su coloración, cuál es la diferencia entre una zona y otra, entre la corteza y la médula. Al 10x lo que vamos a hacer es observar cómo nos vamos a ubicar más hacia la corteza y vamos a ir avanzando hacia la médula y vamos a intentar identificar las capas, que ya mismo les voy a anticipar que las capas son 6 y que no las vamos a definir exactamente porque en realidad las capas van a estar limitadas o marcadas, podríamos decir, por el tipo de célula que se encuentre, en realidad por su forma y por el aspecto que tome con la coloración. Así podremos identificar tanto las neuronas como las células de sostén que corresponden a la neuroglía, ¿sí? Y en el 40 vamos a observar, por último, un mayor detalle de las estructuras celulares. Vamos a observar cada capa hasta dónde va y de dónde empieza y dónde termina, ¿sí? Así que ahora avanzamos hacia el preparado. Este es el preparado de cerebro teñido con la técnica hematoxilina eosina y como podemos ver observamos al órgano. Si recorremos, esto corresponde al órgano macizo, ¿sí? Si ponemos pausa podemos observar que esta zona que está acá, bien donde sigue mi cursor, corresponde al límite externo del órgano, ¿sí? Todo esto hacia adentro corresponde al cerebro, ¿sí? Esta zona de acá, que vamos a observar en todo el preparado, vemos que si podemos distinguir dos coloraciones bien definidas. Acá por donde paso mi mouse aproximadamente hacia la periferia encontramos esta zona más teñida, más basófila, más intensa, por la presencia de muchas estructuras puntiformes, bien basófilas, que ustedes sabrán que corresponden a los núcleos de las células, ¿sí? Todas esas estructuras. Y hacia acá vemos que empiezan a disminuir la cantidad de núcleos, casi en esta parte ya empezamos a no ver núcleos o muy poquitos, y esta zona más pálida, eosinófila pálida, corresponde a la médula, ¿sí? Vamos a seguir recorriendo un poquito el preparado para observar estas características en todas las zonas. Vemos el límite externo, vemos la zona bien basófila. Si nos detenemos acá vemos límite externo otra vez, zona bien basófila teñida que corresponde a la corteza cerebral,
y esta zona más pálida que corresponde a la médula, ¿sí? Seguimos recorriendo un poquito más el preparado, nos adentramos un poquito, esta zona más pálida corresponde a la médula y podemos observar, si ponemos atención, cortes de algunas estructuras, si ustedes ven mi cursor, un poquito redondeadas, un poquito más teñidas, con un centro un poquito más pálido. Esta, por ejemplo, también, esta de acá, esta, que corresponden a cortes de vasos sanguíneos, que los vamos a ver a mayor aumento con mejor detalle, ¿sí? Seguimos recorriendo al 4x y vemos el límite externo del órgano, y ahora vamos a pasar a este aumento. Este aumento es el 10x ya, que corresponde a una vista un poco más cercana. ¿Y qué tenemos que ver en el 10x? En el 10x vamos a intentar identificar las capas con respecto a la forma nuclear. Nosotros sabemos, si reproducimos un poquito el video, vemos que en esta zona correspondiente al límite externo del órgano vemos una parte más pálida, esta zona que está acá, donde va mi mouse, corresponde a una zona más pálida, ¿sí? Y vamos a empezar a identificar estas 6 capas. Acá vemos un poquito más de celularidad y van cambiando la forma, la disposición, el aspecto de estas células involucradas en cada una de las capas. Como bien dije al principio, no vamos a distinguir límites netos entre una capa y otra, pero sí por sus características celulares vamos a intentar identificar cada una de ellas, ¿sí? Ahora avanzamos hacia adentro, hacia la médula, y observamos que esta celularidad empieza a hacerse un poquito más grande, de núcleos más pequeños a núcleos un poco más notorios, más grandes, como como estos. Esto corresponde a neuronas más grandes, y si nos adentramos un poco más, vemos que en estas zonas empiezan a terminar estos núcleos que nombramos y empieza esta eosinofilia más pálida. Y a este aumento sí vemos mejor el corte de un vaso sanguíneo que nombré en el aumento anterior. También vemos otro vaso, otros vasitos cortados transversalmente, y vemos estas disposiciones que corresponden a tinciones más pálidas. Vemos también estructuritas basófilas o medio eosinófilas intensas, que parecieran ser un punto central. No las vamos a ver bien a este aumento, evidentemente vamos a tener que pasar a un 40x, pero vemos un halo más clarito, y eso, o más poco teñido o no teñido. Ahora vamos a ver el 40x de qué se trata. Seguimos recorriendo un poquito más. Esto corresponde a médula, este es el límite entre la médula y la corteza. Volvemos un poquito hacia la corteza, y en esta zona periférica nos vamos a ubicar para pasar el mayor aumento, que es el 40x, para ver bien las estructuras que vamos a observar. Ahora estamos en el 40x, ¿sí? En este aumento, el 40, vamos a observar las características celulares de cada una de las capas involucradas en la corteza cerebral, ¿sí? Que son 6. Empezando desde el límite externo del órgano hacia adentro, vamos a empezar con la primera capa. Esta, que se ubica bien en contacto, como dije, con el límite externo y tiene una tinción, podríamos decir, homogénea, en donde se la ve basófila pero pálida. Vieron que es más pálida porque hay poca presencia de núcleos. Comparen esto, que hay más núcleos, aunque hay pocos, hay más núcleos que acá. ¿Se ve? Esta capa corresponde a la capa molecular o plexiforme, y es la capa 1 de la corteza cerebral, y está compuesta principalmente por fibras, por eso no vemos tantos núcleos, que corren paralela a la superficie en esta dirección, ¿sí? Y por una cantidad de células que es relativamente pequeña, que hay poquitas. Algunas podemos observar con núcleos desnudos que corresponden a células de la glía, por ejemplo esta, ¿sí? Pero muy poquitas células. Esta corresponde a la primera capa, que es la capa, repito, plexiforme o molecular. Vamos a continuar en el preparado y vamos a avanzar hacia adentro, ¿sí? Pasamos del límite externo del órgano, vamos a volver un poquito para atrás. Esta era la capa molecular, dijimos, y nos adentramos un poquitito, y esta capa que viene acá
como dije, no tenemos límites netos, entonces tenemos que usar un poquito el ojo e intentar identificar las células que encontramos en cada capa para diferenciar. La segunda capa nosotros sabemos que es la capa piramidal pequeña o capa granulosa externa. Y como su nombre lo dice, contiene células piramidales, o sea, de aspecto triangular, ¿sí? Pero pequeñitas, muy pequeñitas. Por ejemplo, podríamos decir que esta es una célula piramidal, le ven la forma triangular, chiquitita, pequeña. Esta podría ser una célula triangular pequeña, una piramidal pequeña, ¿sí? Y vamos viendo esos ejemplos de células chiquititas pero triangulares, ¿sí? Y otra célula que vamos a encontrar en esta segunda capa es una célula granular, también denominada célula estrellada, ¿sí? Que la vamos a ver como un núcleo redondeado, redondito, esférico, ¿sí? Acá podemos ver una medio triangular también. El núcleo esférico, acá, estas, ¿sí? Aquí, que son redonditas y son las células estrelladas. Entonces, en la segunda capa encontramos células piramidales pequeñas, o sea, triangulares y pequeñitas, bien basófilas, así, como a ver otra acá, por ejemplo. Estas son las células piramidales pequeñas, acompañadas de células granulosas, ¿sí? O estrelladas, que son núcleo redondeadito, ¿sí? Se las puede ver acá, podemos ver otra piramidal pequeñita. Esto nos da pie a pasar a la tercera capa, ¿sí? Que claramente no está separada de la capa anterior. Esta capa se llama capa de células piramidales medianas o capa de las células piramidales externas. Como su nombre lo dice, son células triangulares. Si podemos avanzar un poquitito más, vemos que acá veíamos las piramidales pequeñitas, acá habíamos dicho que esta podría ser triangular, esta podría ser triangular, pero avanzando un poquito más y no tan diferenciada de esta capa, encontramos a las piramidales medianas o piramidales externas, que sin embargo, al no estar tan separado de esta capa, podemos decir que presentan un aspecto triangular pero más grande. Se nota la diferencia entre estos triángulos y las otras que estábamos comparando. Por ejemplo, esta pequeñita comparado con esta triángulo más grande, esta más grande, esta más grande, esta más grande, esta más grande. Todas estas corresponden a la capa piramidal externa o capa piramidal mediana, ¿sí? Pero claramente están como en un mismo plano. Si bajamos un poquito, observamos que acá encontramos células piramidales más pequeñas, piramidales más grandes, ¿sí? Entonces estas dos capas están muy relacionadas. Vamos a avanzar un poquitito más y vamos a encontrarnos con la cuarta capa, que corresponde a la capa de células granulosas internas ya. ¿Se acuerdan que habíamos tenido una capa de granulosa externa en la segunda? Y está en la cuarta, la granulosa interna. Claramente tampoco está bien definida. Y esta capa granulosa interna corresponde a células granulares pequeñas, ¿sí? Como habíamos dicho, células estrelladas, que son, por ejemplo, podríamos encontrar una célula granular, como, por ejemplo, vamos a volver un poquitito para atrás, como por ejemplo, acá era la capa triangular, ¿se acuerdan? La anterior, la capa 3. Acá células granulosas pueden encontrarse así, como un núcleo redondeado, ¿sí? Así. Pueden ser una de estas. Esta un poquito más triangular, esta puede ser una, ¿sí? Y son células que están interdigitadas con las capas que las encontramos al lado. Esta, por ejemplo, podría ser una célula granulosa o estrellada, ¿sí? Pero obviamente son un poco más pequeñas que la capa que le sigue, que esta es la capa capaz más notoria, que corresponde a la capa de células piramidales grandes o piramidal interna. Y esta capa les va a gustar mucho porque se la ve muy claramente. Pueden notar ustedes la diferencia entre esta piramidal un poquito más pequeña, que podría corresponder a las capas anteriores, con esta piramidal enorme, bien triangular. Se ve su citoplasma bien basófilo. Esta, por ejemplo, muy linda.
Esta que está acá me gusta mucho, la vemos del núcleo, su citoplasma bien basófilo teñido, por la presencia, ustedes sabrán, de los corpúsculos de Nissen. Esta bien triangular, y todas estas células triangulares grandes o piramidales grandes corresponden a la capa, como dije, de células piramidales grandes o capa interna de células piramidales. Si nosotros nos encontrásemos en este preparado justamente en un corte que pase por el área motora principal o el área motora primaria, nosotros encontraríamos células un poco más grandes que estas, que corresponden a células gigantopiramidales de Betz, ¿sí? O neuronas de Betz también nombradas. Esta capa, que corresponde a la quinta capa de células piramidales grandes, nos va a dar pie a encontrar la última capa, y esta capa también le va a gustar un poco, que corresponde a la capa número 6, que es las de células fusiformes o pleomórficas. Esta capa de células nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, vieron estas células triangulares de la capa anterior, empezamos a encontrar estas células así un poco fusiformes, de aspecto más ahusado, se ve como que su aspecto es más irregular, ven acá como esta adopta una forma más ahusada, esta por ejemplo es bien ahusada, ¿sí? Alargadita, esta corresponde a la capa de células fusiformes o pleomórficas, que es la sexta capa que venimos a buscar acá. Si nosotros vamos a volver un poquito para atrás y un poquito más despacio, vieron que avanzamos más hacia adentro. Como esta era la sexta y última capa, nos encontraremos de lleno con la médula. ¿Y cómo la vamos a identificar? Vamos a encontrar dos cosas que nos van a marcar que estamos en la médula, aparte de la disminución de la celularidad, como dijimos, y este aspecto eosinófilo pálido, en contraste con el basófilo intenso de las capas anteriores que corresponden a la corteza cerebral. Acá ya estamos en la médula, ¿sí? Y vemos estas luces que vemos de aspecto teñido más intenso, que habíamos dicho en menor en el 10 por y en el 4 por también la podíamos ver, que corresponden a cortes de vasos sanguíneos. Este es célula epitelial plana y su contenido de sangre. Acá también podemos ver lo mismo. Esto nos muestra que estamos ya en la médula, aunque también podemos encontrar pequeños vasitos en la corteza cerebral. Esto que está acá, que ustedes verán, esto que está acá son dos cosas distintas. Este punto, podríamos decir redondito, central, corresponde, teñido de eosinófila un poco intenso, corresponde a el axón de una prolongación de las células de las capas de la corteza, ¿sí? Esto que le envuelve es la vaina de mielina de este mismo axón. Por eso con la técnica hematoxilina-eosina se lava y no se tiñe y se ve de este aspecto blanco no teñido, ¿sí? Axón, axón central, vaina, ¿sí? Otra cosa que podemos encontrar en la médula son estas celulitas, esta que está acá, que corresponden a células de la glía, ¿sí? Que ustedes saben que son células de sostén. Y todo este aspecto un poco homogéneo, eosinófilos, corresponden a las fibras nerviosas, ¿sí? Acá podemos ver con mejor definición ahí el corte del vaso sanguíneo, ¿sí? Ahora, ustedes me dirán, es muy difícil acordarse, es difícil de identificar cada una de las capas de la corteza, ¿cómo nos vamos a acordar esto? Y básicamente esquematizando. Acá les voy a dejar una imagen que esquematiza de forma muy práctica todas las capas, las 6 capas que vimos en la corteza cerebral. Y acá al lado les dejo una comparación de cómo se ve esto en el preparado. Si vemos acá la capa de células plexiforme o capa molecular, que correspondía a esta capa, tenía más pálida, ¿sí? Basófilo más pálido, con algunos pequeños núcleos, pero principalmente por fibras que corren horizontales, la dibujamos así, ¿sí? La segunda capa, que habíamos nombrado como la capa granulosa externa,
¿sí? O piramidal pequeña, encontrábamos células estrelladas principalmente, las vemos acá, dibujadas como una estrellita, y acá con el núcleo redondito, todo esto que correspondería a las capas de células estrelladas. La tercera capa, que corresponde a la piramidal externa o piramidal pequeña, la piramidal mediana o piramidal externa, que corresponden a estas células así, las dibujamos triangulares y las podríamos ver aproximadamente en esta zona, interdigitándose entre esta, en la capa 2, en la capa 3 y en la capa 4, con las células que corresponden a la granulosa interna ya, ¿sí? O capa granulosa, que también la vamos a dibujar como estrellitas. La quinta capa que habíamos nombrado de piramidales grandes, ¿sí? O capa piramidal interna, que vemos estas células piramidales enormes, acá bien esquematizadas, ¿sí? Que las vamos a ver en el preparado mucho más grandes y que son más fáciles de encontrar. Y por último podemos dibujarlas así, como la última capa, que también es muy característica, que son la capa de células fusiformes o pleomórficas, o polimórficas también, que ya tienen este aspecto ausado, alargadito, se ve acá, que habíamos visto en el preparado. Y de esta forma podríamos esquematizar las 6 capas y no olvidarnos nunca más. Muchas gracias.